Pues hoy vamos a hacer un pequeño alto en el libro de Hebreos y vamos a ir al libro de Mateo, a la parábola que ha leído Vladimir. Y aunque la ha leído, la vamos a leer otra vez, porque creo que nunca está de más. Entonces, si vais conmigo otra vez al capítulo 20 del libro de Mateo, vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Y dice así: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y así los primeros eran postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Más pocos escogidos. Señor y Dios Santo, te doy gracias por este día, Señor, te doy gracias por tu santa palabra también y te doy gracias por todos los miembros de la Iglesia Bautista de Parla, Señor. Te doy gracias porque nos estamos recuperando y si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, pronto recuperaremos el horario normal y por tu gracia, Señor, volveremos otra vez a la normalidad. Te ruego que sea así. Te pido también, Señor, por otros hermanos que no han podido venir. Si es por miedo, Señor, yo te pido que nos ayudes para no sentir temor y para darnos cuenta de que sea lo que haya a nuestro alrededor, tú siempre estás con nosotros, Señor, y tú nos soportas y nos ayudas en todas las dificultades. No hemos recibido de ti, Señor, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es en estos momentos cuando debemos demostrarlo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Te pido, Señor, que me ayudes a mí para ser capaz de explicar esta hermosa parábola, Señor, tan importante de tu palabra. Y te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento a mí para que no diga nada que esté fuera de tu palabra, Señor, y a la Iglesia, para que pueda entender tu palabra y para que me pueda entender también a mí. Gracias por todas tus bendiciones y te pido todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues como veis tenemos delante de nosotros una parábola muy interesante que si vais atrás al capítulo 19 veréis que esta parábola viene como continuación de algo que le pasa a Cristo con otro hombre, con un joven que es un joven rico. Si veis en el capítulo 19, versículo 16, hay un hombre que va a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Tenemos a un hombre
que desea alcanzar la salvación. Y entonces se acerca a Cristo y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús lo que le dice, después de este pequeño preámbulo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Después de esto lo que le dice es, cumple la ley. Y él, el joven rico, lo que le dice es, eso lo he hecho siempre. Entonces Cristo le dice en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Le está diciendo, tienes que cambiar tu manera de vivir. Y tengamos cuidado porque después en el versículo 23 se dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y el problema no es la riqueza, sino el amor a la riqueza. Cristo cuando se dirigía a las personas, se dirigía pensando en el pecado que había en ellas o en aquellas cosas que debían mejorar. Cuando habla con la mujer samaritana, le pone ante ella el pecado que hay en su vida. Y ahora, con este joven, pone también ante él el pecado que hay en su vida, y es el amor al dinero. Este hombre ama el dinero y entonces no está dispuesto a renunciar a todo lo que tiene para seguir a Cristo. Sin embargo, después, más abajo, Pedro le dice en el versículo 27, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Le está diciendo, no hemos hecho como ese hombre, no hemos hecho como este joven rico, nosotros sí lo hemos dejado todo y te seguimos a ti. Y dice, ¿qué tendremos? Y lo cierto es que Cristo le dice que van a recibir muchas cosas. Pero además de recibir muchas cosas, también le dice en el versículo 29, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la tierra, y heredará la vida eterna. Es decir, que nadie tenga miedo de seguir a Cristo, porque aquellas cosas que deje atrás probablemente las continúe teniendo y tal vez muchas más en esta vida, pero además tendrá la vida eterna. Y después de estas dos cosas es cuando viene esta parábola. Y aquí lo que nos cuenta Cristo es que hay un hombre que es un hombre dueño de una viña y lo que hace es que necesita obreros y entonces va a la plaza y empieza a llamar gente. Y primero va muy temprano, salió por la mañana, no se dice la hora, pero esta hora es muy temprana. Y ve a unos obreros y conviene con ellos que vayan a trabajar y les pagará un denario. Un denario era el pago que se le daba a una persona por un día de trabajo. Es decir, era jornal diario. No le está pagando poco, tal vez no le está pagando una cantidad exagerada, le está pagando lo que es lo justo. Y conviene con ellos en que ese va a ser el precio de su trabajo. Pero después este hombre vuelve, dice que a la tercera hora del día, de acuerdo a los horarios que tenían los judíos, la tercera hora del día serían las 9 de la mañana. Por tanto, podemos pensar que a los primeros los ha contratado muy temprano y después a los segundos los contrata a las 9, que es la tercera hora. Con estos no conviene un precio, simplemente le dice que le dará lo justo. Y muchos comentaristas dicen, seguramente era un hombre conocido y por eso estas personas confían en lo que él le dice y van a trabajar en su viña sin ajustar un precio. Aquí lo que dice es que le dará lo justo. Y ellos van. Y después vuelve otra vez a la hora sexta, que serían como las 12 del mediodía, vuelve a la hora novena, que serían como las 3 de la tarde, y vuelve como a la hora undécima, que sería como las 5 de la tarde, y en todas ellas va a buscar gente para que vaya a trabajar a su viña. Y a todos ellos les dice que le dará lo justo. Hay algo que es muy llamativo en esta parábola y es el hecho de que vaya a buscar obreros a las 5 de la tarde, porque estos solamente van a trabajar una hora. Esto es en sí mismo llamativo. ¿Qué necesidad tenía este hombre de ir a llamar gente tan tarde? ¿Qué pueden hacer? Realmente van a hacer muy poco. Pero lo más llamativo todavía viene después. En el momento de pagar, este hombre va y le dice a su mayordomo, empieza a pagar por los últimos y le pagas un denario. Y entonces los que llevan todo el día trabajando allí, viendo que ocurre esto, dicen, seguramente a nosotros nos va a pagar mucho más.
Pero ocurre que no es así. Cuando llegan los primeros, dice el versículo 10, pensaron que habían de recibir más, pero también a ellos se les dio un denario. Y entonces estos lo que hacen es que murmuran contra el padre de familia, se enfadan. Dicen, no es justo lo que está ocurriendo. Y es muy probable que también vosotros estéis pensando que no es justo. No es justo que aquellos que han trabajado mucho cobren lo mismo que aquellos que han trabajado poco. Sin embargo, la lógica que nos muestra después aquí este hombre tiene sentido. No le está haciendo injusticia, ni le está haciendo agravio, porque le está pagando exactamente lo que les dijo. Y cuando vemos nosotros estas cosas, nos damos cuenta de que Dios tiene una manera de pensar que es mucho más elevada que nuestra manera de pensar. Y a veces nosotros, de acuerdo a nuestra forma de pensar limitada, nos encerramos en pequeñas cosas y no vemos todo como lo ve Dios. Dios es un Dios que nos sorprende constantemente y a veces hace cosas que nadie puede imaginar. Pensemos, por ejemplo, en la cruz. En 1 Corintios, capítulo 18, nosotros leemos, porque la palabra de la cruz es locura. Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es extraordinario ver cómo Dios a veces da soluciones que nosotros no podemos ni imaginar a problemas que para nosotros serían imposibles de resolver. La cruz es el caso más llamativo. Y si nosotros en 1 Corintios siguiéramos leyendo, el versículo 19 dice, después de lo que acabo de decir, dice, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y todo esto nos lleva a entender que la manera que tiene Dios de pensar, sus razonamientos, son muy diferentes a los nuestros. Nosotros a veces creemos entender las cosas y realmente no entendemos nada. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, leemos, para citarlo bien, aunque es un versículo muy corto, Romanos, capítulo 1, se me ha ido de golpe. Sí. Romanos capítulo 1, 21 dice, 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí está hablando de otra cosa, Pablo, está hablando del pecado, pero nos da a entender que muchas veces la sabiduría humana, envuelta en la soberbia humana, se convierte en algo verdaderamente repulsivo. Y no somos capaces de entender las cosas que Dios pone ante nuestros ojos. En cualquier caso, lo que nos muestra esta parábola es que Dios no le hace agravio a nadie, porque le está pagando aquello que estos hombres habían dicho, aquella cantidad que había acordado con estos hombres, que es exactamente un denario. No hay injusticia ninguna, aunque nos lo pueda parecer en algún momento. Este jueves, los que estuvierais aquí recordaréis como yo que Jordi nos estuvo hablando de las parábolas y nos dijo que las parábolas era una manera de mostrar una enseñanza espiritual. Lo que nosotros tenemos, esta pequeña historia que nos cuenta aquí el libro de Mateo, no es simplemente un pequeño cuentecillo para entretenernos, sino que es una historia que nos revela una verdad espiritual. En el libro de Isaías estaba profetizado que el Mesías habría de dirigirse en parábolas. Y las parábolas, además, es un sistema que utiliza Dios para que los creyentes reciban esa enseñanza espiritual y, sin embargo, los incrédulos no. Con esto os quiero decir que esta pequeña historia es más que una pequeña historia. Veis que el versículo 20 dice, el reino de los cielos es semejante a todo lo que cuenta. Aquí nos está hablando del reino de los cielos. Todos los estudiosos de la Biblia dicen que las parábolas solamente tienen un significado. Pueden tener miles de aplicaciones, pero significado solo uno.
Y aunque en esta parábola está presente la idea de la justicia, aquí la parábola va mucho más allá. Nos habla de la misericordia, nos habla de la gracia y nos habla de la salvación. Algunos intérpretes, al fijarse en estas personas que llama el dueño de la viña, hacen una interpretación en términos nacionales y dicen los primeros que fueron llamados fueron los judíos. Se refiere al pueblo al pueblo de Israel. Y después, ya en la época de la Iglesia, Dios fue llamando a otras naciones de la tierra, unas antes y a otras más tarde, y aún hoy, acaso, esté pendiente que algunas naciones reciban el Evangelio. Pero la mayor parte de la gente interpreta la parábola pensando en las personas. ¿Quiénes son estas personas a quienes llama el dueño de la viña? Pues aquellos que llama muy temprano, esos son los niños que hay en la iglesia. Aquí tenemos niños. Es difícil que los niños que tenemos aquí vinieran por su cuenta. Si vienen es porque los padres ya han venido. Pero estos niños escuchan el Evangelio y Dios quiera que todos, si no todos, muchos de ellos, aceptarán a Cristo en un momento muy temprano de su vida. Luego, hay otras personas que se han convertido siendo ya mayores, siendo adultos. Algunos siendo adultos jóvenes, otros siendo adultos ya maduros, otros próximos a la vejez y otros, acaso, en el último momento ya de su vida. Esos son aquellas personas a quienes está llamando el dueño de la viña. El dueño de la viña, naturalmente, tipifica a Dios. Es Dios que constantemente está llamando personas a la salvación. La viña es el reino. Y, por supuesto, el denario. ¿Qué es el denario? El denario es la salvación. Y vemos que todos reciben lo mismo. Y es lógico que sea así. Unos estarán trabajando en la viña del Señor durante mucho tiempo, desde su infancia hasta su vejez. Otros quizá alcancen la salvación al final, pero ambos van a recibir la salvación. En el capítulo 1 del libro de Lucas, nosotros vemos que Dios, a través de un ángel, le anuncia al padre de Juan el Bautista que su hijo va a ser un hombre dedicado a Dios prácticamente desde su nacimiento. Y aunque no muere siendo viejo, al final le cortan la cabeza por el Evangelio, por Dios. Ese es un hombre que es llamado pronto y toda su vida se dedica a trabajar en la viña del Señor. Y al final del capítulo de Lucas, en el capítulo 23, al final del libro, en el capítulo 23, tenemos a Cristo que está crucificado y a su lado hay un malhechor. Y en el versículo 43 del capítulo 23 del libro de Lucas, Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto trabajó este hombre en la viña del Señor? No trabajó nada. Sin embargo, lo que van a recibir los dos va a ser lo mismo, que es la salvación. Naturalmente hay diferentes niveles de gloria en el cielo, y eso lo podemos ver en el capítulo 19, versículo 28, cuando Jesús le dice a Pedro: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. En el cielo hay diferentes niveles de gloria y también se habla de diferentes coronas que recibirán diferentes personas en función de cosas que ocurran en su vida o de cosas que hagan en su vida. Pero en cuanto a la salvación, que es lo que simboliza aquí el denario, eso es algo que va a recibir todo el mundo, tanto si trabajan mucho como si trabajan poco, tanto si trabajan mucho tiempo como si trabajan poco tiempo, y así debe ser, porque si no fuera así, una persona que ha trabajado mucho le podría decir a Dios: dame lo que me debes. ¿Tenemos derecho a decirle eso a Dios? No. Y quiero recordaros un versículo importante que deberíamos memorizar, Efesios 2:8, que dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que la salvación es por gracia. Y la salvación la van a obtener los que son llamados a las 9, a las 12, a las 3, a las 9, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, a la hora undécima. Seas llamado en cualquier momento de tu vida en el que seas llamado,
vas a recibir el mismo premio que es la salvación. Pero eso no quiere decir que el trabajo no sea importante, porque aquí vemos que cuando este hombre viene a contratar obreros, lo que le dice es que vayan a trabajar. Tienen que trabajar, no van a un banquete, no van a una fiesta, van a trabajar en la viña. Y naturalmente no condiciona la salvación, pero el trabajo sí es importante. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, también lo estamos aceptando como Señor. No debemos olvidarnos de esto. Debemos tenerlo siempre presente. Y debemos tener siempre presente que todas las personas tienen un amo, todas tienen un Señor, todas sirven a alguien. Nosotros podemos servir a la justicia o podemos servir a Satanás. ¿Somos siervos de Dios o somos siervos del pecado? No hay nadie que no sirva a alguien, a Dios o a Satanás. Nadie es enteramente libre, aunque muchos piensen que sí lo son. A veces yo pienso que los incrédulos tienen esto mucho más claro. Y por eso hay mucha gente que no acepta el Evangelio ni acepta a Cristo porque no está dispuesta a cambiar su manera de vivir. Y saben que aceptar a Cristo, saben que creer en Dios supone un cambio en su vida. Aquí lo hemos visto en el joven rico. Cristo le dice, vende lo que tienes y sígueme. Porque eso es lo que necesitaba hacer él. Y él decide no hacerlo. Seguramente busca la salvación en otro sitio. Naturalmente no lo va a encontrar. Pero seguramente él piensa que sí. Porque lo que quiere es alcanzar la salvación y al mismo tiempo no renunciar a nada de su vida. Muchas personas creen ser libres sirviendo al pecado y no desean renunciar al pecado. Por tanto, rechazan a Dios. Nosotros como creyentes creo que entendemos esto y creo que entendemos que nuestra manera de vivir ha cambiado al aceptar a Cristo. Ya no somos como éramos antes. Y en nuestra manera de vivir esto se tiene que notar. Cuando nosotros en el Nuevo Testamento leemos la palabra siervo, que aparece, ya no sé si unas 102 o 120 veces, muchas veces, debemos tener presente que esa palabra es traducida de una palabra griega que realmente significa esclavo. Quizá hace 5 siglos, cuando se tradujo la Reina Valera, siervo era sinónimo de esclavo. A día de hoy, nosotros creo que no nos damos cuenta y pensamos que siervo es algo diferente, pero siervo es esclavo. Cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en esclavos de Cristo. Y si hay alguien que no pueda soportar esto, pues tal vez no sea creyente. En la Biblia, cuando leáis que Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo, por la gracia de Dios, podéis pensar que lo que está diciendo es Pablo, esclavo de Cristo, por la gracia de Dios. Y si nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos esclavos de Cristo. Y ser esclavos de Cristo significa que nosotros debemos adorarlo. Servir a Cristo exige por nuestra parte un compromiso. Y es un compromiso que va más allá de venir a la iglesia de vez en cuando o más allá de orar 20 segundos antes de acostarnos. Quizá no todo el mundo acepte esto, pero si eres cristiano, si eres creyente, si tú sigues a Cristo, si dices servir a Cristo, debes entender que esto es así. El servicio a Cristo a veces exige nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación. Naturalmente, servir a Cristo y servir a Dios es, primero de todo, adorar a Dios y adorar a Cristo. Esto es una cosa que se ve claramente en el Antiguo Testamento. Cuando nos fijamos en los mandamientos, vemos que primero se centra la atención en Dios. Y en el Antiguo Testamento constantemente se dice que debemos amar a Dios. Amar a Dios es adorarlo. Y en muchas ocasiones se recuerda que nadie debe adorar a otros dioses. Servir a Dios es no adorar otras cosas, no tener en nuestro corazón algo que tenga más valor para nosotros que Dios. Con todo ello vemos también que cuando el pueblo de Israel recibió la ley,
aparece ahí una tribu, que es la tribu de Leví, que es diferente a las demás. Y esa tribu se dedica al servicio de Dios. Y dentro de la tribu de Leví hay unos sacerdotes que sirven en el templo. Y entre todos los sacerdotes tenemos al sumo sacerdote, que es el exponente máximo de adoración. Y al mismo tiempo es el exponente máximo de servicio a Dios. Una persona que vivía consagrada a Dios y que se dedicaba constantemente a adorar a Dios. Nosotros debemos hacer esto también. En el Nuevo Testamento no hay diferencia. Empezamos a servir a Dios cuando empezamos a adorarlo. Ahora, la adoración supone obediencia. No podemos adorar a Dios como a nosotros nos guste. Adorar a Dios no es repetir tal vez alguna oración de vez en cuando, o tener una cierta actitud piadosa, o llevar la Biblia en la mano, o reunirnos con otros creyentes. Adorar a Dios supone un compromiso por nuestra parte que debemos estar dispuestos a aceptar. Y ese compromiso se manifiesta en el servicio a Cristo y se manifiesta en trabajar en la obra de Dios. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo, si de verdad somos creyentes, si amamos a Dios, debemos amar aquellas cosas que ama Dios. ¿O es posible que nosotros digamos amar a Dios y sin embargo tener en nuestro corazón un amor mayor por cosas que Dios rechaza? Eso no sería posible. Así que, aunque el trabajo no es importante para obtener la salvación, el trabajo es algo que viene implícito en nuestra condición de creyentes. En el libro de Marcos hay un versículo muy importante que está en el capítulo 10, versículo 45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro Maestro y es aquel a quien nosotros debemos imitar. Y Cristo vino a servir y nos sirvió a nosotros. Cristo dejó la gloria del cielo, se encarnó en un ser humano, en una persona, y fue a la cruz a morir para que nosotros tengamos vida. Vino a trabajar por nosotros, a servirnos a nosotros. Si alguna vez cualquiera de vosotros tiene que hacer un servicio para Cristo, que se pregunte si ese servicio que hace, en el caso de que le resulte molesto, quiero decir, que se pregunte si ese servicio es más difícil, o más molesto, o más trabajoso, o más vergonzoso, o más humillante que el trabajo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Si en algún momento, sirviendo a Dios, has tenido que recibir insultos de otra gente, si te han escupido en la cara, si te han hecho caminar desnudo entre la gente cargando con una cruz en la espalda, entonces tal vez tengas derecho a quejarte, no lo sé. Pero si no has llegado a ese punto, pregúntate si tú tienes derecho a quejarte, haciendo un trabajo para aquel que ha hecho esas cosas, para que tú obtengas tu salvación. Quiero deciros con esto que nosotros no tenemos derecho realmente a quejarnos de trabajar en la viña del Señor. Lo verdaderamente importante no es la cantidad de trabajo que hacemos, sino nuestra voluntad a la hora de hacerlo. Lo importante es que deseemos trabajar en las cosas del Señor. Porque si hacemos cosas en contra de nuestra voluntad, quejándonos por dentro, murmurando, como vemos aquí en el versículo 11, ¿vosotros creéis que ese trabajo tiene algún sentido? ¿Tiene algún valor para Dios? No tiene ningún valor. En esta parábola vemos que este señor va llamando a obreros a primera hora de la mañana, durante todo el día y hasta la última hora del día. Y si vosotros os fijáis, en ningún caso se dice nada respecto a las personas que llama. Este señor no le pregunta si son jóvenes o viejos, si son fuertes o débiles, si están enfermos o sanos. No les pregunta nada de todo eso. Simplemente les pregunta si quieren ir y si están dispuestos a ir, pueden ir a trabajar en la viña. Igualmente nosotros
a día de hoy, también tenemos muchos trabajos que hacer para el Señor. Y no es importante si somos fuertes o no, si somos débiles o no, si somos jóvenes, si somos viejos, etc. Siempre hay algo que hacer y siempre podemos hacer algo. Pero lo importante es que deseemos hacer el trabajo que Dios haya puesto delante de nosotros para hacerlo. Cuando yo era pequeño, recuerdo allí en mi pueblo que no había tractores ni había demasiadas maquinaria para sembrar los campos. Y en el mes de septiembre las familias iban a sacar las patatas y se sacaban con un azadón. Y yo recuerdo haber ido muchas veces, claro, y recuerdo haber visto a muchas familias. Y allí había personas adultas, que eran los que hacían la mayor parte del trabajo, el más duro, pero también había ancianos y había niños. Y a veces los ancianos y los niños iban detrás, simplemente metiendo las patatas, seleccionándolas y metiéndolas en cestos. Y recuerdo de ver ancianos que casi no se podían ni agachar y todo lo que hacían era mantener la boca del saco abierta, pero ya era algo. Pues nosotros en la viña del Señor también tenemos un trabajo que hacer. No podemos decir, es que yo soy viejo, da lo mismo. Siempre hay algo que hacer. Hay trabajos para viejos y para jóvenes, para listos y para menos listos, para personas que estén más sanas o menos sanas. Todos tenemos un trabajo que hacer. Lo importante de todo es que tengamos voluntad. Y Dios nos equipa también con dones para que podamos hacer ese trabajo. Y nosotros, equipados con esos dones, sabiendo que tenemos un trabajo por delante, lo que debemos hacer es tratar de desarrollar los dones que Dios nos da para llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha dado. Si vais conmigo a la segunda carta de Pedro, veréis en el capítulo 1 que se nos dice que debemos ser diligentes y desarrollar esos dones que Dios nos ha dado. Y ahí, hacia el final del versículo 5, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5, hacia la última parte dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos entender que aunque no alcanzamos el cielo por el trabajo o las obras que nosotros podamos hacer, debemos entender que nosotros tenemos una obra que hacer. Dios nos ha dado una obra para hacer en su viña y debemos hacerla de buena voluntad y debemos hacerla tratando de desarrollar en nosotros los dones que Dios nos haya dado. Después de esto, yo os preguntaría a vosotros, ¿es justa la queja de los primeros obreros que fueron llamados a la viña? Realmente no es justa. Cuando ellos se quejan, no están poniendo sus ojos en las cosas del Señor. Están pensando en su trabajo, en su cansancio, en el día entero que han pasado al sol, y no están pensando en que han tenido el privilegio de estar un día entero trabajando para el Señor, para Dios. Nosotros debemos darle gracias a Dios de estar trabajando en su viña. Es un privilegio para todos nosotros, y es un privilegio que no tiene todo el mundo. Y no solo no debemos quejarnos de quienes trabajan menos, sino que debemos sentirnos afortunados de hacer más, porque hemos tenido ese privilegio de hacer más. Recibiremos el mismo premio, que es la salvación. Pero vosotros habéis pensado en lo importante que es haber pasado nuestra vida trabajando en la viña del Señor y no trabajando para el mundo. Tenemos la suerte de tener una iglesia con muchos niños y yo supongo que todos vosotros en muchas ocasiones habréis pensado en el futuro de vuestros hijos y le desearéis para ellos que tengan éxito en la vida. ¿Alguna vez habéis pensado que el mayor éxito es estar trabajando en la viña del Señor desde niños?
¿Alguna vez habéis pensado de cuántos peligros nos habrá librado el Señor por estar trabajando en su viña desde niños o desde cuando estemos? En ocasiones a la iglesia, aquí no ha ocurrido, pero en otras iglesias ocurre que llegan personas a quienes la vida los ha tratado muy mal. Lo han perdido todo, a veces por las drogas, a veces por las equivocaciones, por el juego, por otro tipo de vicios. Lo han perdido todo y llegan a la iglesia ya cuando no pueden más. Y en el fondo son personas que se dan cuenta de que esa vida de placeres que parece estar ofreciéndole el mundo a las personas no da ningún placer en realidad. Y creo que muchas de esas personas pensarán, me hubiera ido mucho mejor a mí si yo hubiera estado trabajando para el Señor desde pequeño. Todos los niños que tenemos en esta iglesia en el fondo son privilegiados. Tienen el privilegio de escuchar la palabra del Señor desde pequeños y tendrán la oportunidad de trabajar en la viña del Señor desde pequeños durante toda su vida. Y yo os puedo asegurar que no hay éxito mayor y además vivirán protegidos de tantas cosas que hay en el mundo. Así que, ¿hay algún motivo de queja de los obreros que han trabajado más? No, no hay ningún motivo de queja. Al contrario, deben estar satisfechos. En esta parábola hay otro aspecto que es que genera controversias con mucha frecuencia. Y yo no quiero entrar en ellas, pero sí quería hacer un comentario ya para terminar. ¿Qué es necesario para ir a trabajar en la viña? ¿Es necesario ser fuertes? ¿Es necesario conocer trabajos agrícolas? Solamente es necesaria una cosa, y es ser llamado por el Señor de la viña. Cuando pensamos en esto, cuando la gente se hace estas preguntas, luego vienen otras del tipo, ¿por qué es llamado uno sí y otro no? ¿A quién elige Dios? ¿A quién llama Dios? ¿Por qué llama a unos y por qué no llama a otros? Y sea cual sea el camino de preguntas que sigamos, al final siempre vamos a la idea de la predestinación, que como todos sabréis, genera a veces controversias. Lo cierto es que todos los creyentes aceptan la soberanía de Dios con facilidad. No hay nadie que la niegue. ¿Es Dios quien creó el universo? Sí. ¿Le preguntó a alguien para crearlo? No. ¿Tiene Dios derecho a crear el universo? Sí. ¿Tiene Dios derecho, si quisiera, a destruirlo? También. ¿Puede hacer Dios lo que quiera? Sí. ¿Tiene Dios que darle cuenta a alguien de lo que hace? No. Por tanto, ¿es Dios soberano? Sí. Soberano significa que Dios puede hacer lo que quiere sin consultar con nadie. Cuando hablamos de la soberanía, de la soberanía de Dios, todo el mundo la acepta. Sin embargo, cuando hablamos de la soberanía de Dios en relación a la salvación, a veces hay personas que tienen ciertas reservas. ¿Por qué unos son salvos y otros no? Yo no quiero entrar en estos temas, pero de la misma manera que aceptamos la soberanía de Dios para otras cosas, tenemos que aceptarlas también para el llamado. Dios llama a quien Dios quiere y Dios es justo. Debemos pensar eso y centrarnos más en dos cosas. Una, si eres incrédulo, desea que el Señor te llame y sal corriendo a la plaza por si viene a llamarte. Y después, si te llama, no trates no preguntes cuánto te va a pagar, ni le digas mañana voy, no hoy no me viene bien. Si te llama, vete corriendo a trabajar y no te preocupes por el pago, ni por el trabajo, ni por ninguna otra consideración. Corre. Y si eres creyente y estás trabajando ya en la viña del Señor, ahora que cambiamos de año, lo que podemos hacer es preguntarnos si el año pasado trabajamos lo suficiente o pudimos trabajar más, si trabajamos alegres o murmurando por lo mucho que hicimos. Y en función de ello, podemos preguntarnos, ¿cómo voy a trabajar este año que empieza? ¿Voy a trabajar mucho o voy a trabajar poco? ¿Voy a trabajar más o voy a trabajar menos? ¿Voy a trabajar quejándome o voy a trabajar alegre sabiendo que trabajo para el Señor y que es un trabajo que merece la pena?
Pues con esto en mente, confío en que ahora que empieza el año, también nos preguntemos qué es lo que yo puedo hacer para el Señor. Señor y Padre Santo, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, y te pido que nos ayudes para hacer tu voluntad siempre, cuando nos gusta y cuando no nos gusta, Señor, para obedecerte y para adorarte. Te pido, Señor, que nos bendigas en las cosas que hacemos y que no las hagamos murmurando ni quejándonos. Gracias por este día y te ruego que nos lleves a casa con paz, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.